Bien, estudiemos el voltaje de ruptura que ocurre en el momento, ¿ya? Que puede ocurrir en el momento que se energiza con fuentes externas a un transistor, ¿ya? Bien, nosotros tenemos aquí en esta diapositiva un transistor, ¿no? Este es un transistor. Recuerden que el transistor tiene tres capas, ¿ya? Tiene un semiconductor tipo N, un semiconductor tipo P y otra vez un semiconductor tipo N, como se muestra aquí, y se lo energiza con unas fuentes externas, que se lo conecta, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Como ustedes ven aquí. Eh, Esto hace que el transistor pues reciba la energía desde unas fuentes externas y pueda ya sea conseguir que la corriente circule a través de él, ¿no? O que incluso interrumpir el paso de la corriente a través de él o amplificar la corriente a través de él, ¿no? Básicamente eso es lo que hace un transistor, ¿ya? Entonces, ahorita vamos nosotros a hablar de una, se podría decir que es una característica, ¿no? Del transistor que no debe cumplirse, no debería lograrse, ¿ya? Porque el momento que ustedes alcanzan ese valor, lo que se consigue es dañar al transistor, ¿no? Es lo que conocemos como el voltaje de ruptura, ¿ya? Bien, veamos lo que dice en esta diapositiva. Al igual que al igual que ocurría con los diodos, cuando se polariza inversamente cualquiera de las junturas de un transistor, aparecen pequeñas corrientes inversas, ¿no? Que no provocarán la ruptura de dichas junturas siempre y cuando el voltaje que se aplique no supere los valores máximos fijados en las hojas de especificaciones técnicas del transistor, ¿ya? A las hojas de especificaciones técnicas también se les suelen llamar datasheets, ¿ya? U hojas de datos también les suelen llamar. Bien, entonces se pueden dar dos casos diferentes a tener en cuenta. Veamos, aquí nosotros tenemos voltaje inverso entre colector y base, ¿no? Con el emisor abierto, ¿ya? Con el emisor abierto. Entonces, vemos que hay una fuente externa conectada entre emisor y base. Ese es el circuito de la base. Y otra fuente externa conectada entre colector y base, ¿no? Entonces aquí lo que se está haciendo es que nosotros, pues, con la fuente externa que está conectada entre colector y base, estamos polarizando eh, de manera inversa al circuito del colector y la base, como se puede ver aquí, mientras que estamos polarizando de manera directa al circuito de emisor y base, ¿no? Yo lo que esperaría es que si cierro este interruptor empiece a haber una circulación de corriente por aquí, ¿ya? Y por acá, en cambio, no debería haber una circulación de corriente porque yo tengo una polarización inversa. Recuerden que controlando la base, ya energizando la base, nosotros podríamos conseguir también una circulación de corriente entre emisor y colector. ¿Ok? Bien, ahorita estamos estudiando este caso, ¿no? Esta polarización inversa que tenemos en este caso entre colector y base, ¿ya? Eh, bien, entonces aquí dice con base abierta, ¿no? Con el emisor abierto, perdón. Eso es lo que estamos diciendo. Se refiere a que nosotros simplemente no estamos trabajando con la fuente externa conectada entre emisor y base. Esa fuente está con un interruptor aquí abierto, ¿no? Entonces lo único que vamos a tener es esta parte de aquí del circuito, ¿no? En donde tenemos al colector y a la base energizados de manera inversa, con polarización inversa, con una fuente externa llamada VCB, ¿ya? Esa BCB pues va a crear una corriente de fuga aquí, ya entre colector y base va a haber una corriente de fuga. Esto está polarizado de manera inversa, o sea, no se permite el paso de la corriente. Esta corriente de fuga es una corriente que logra circular, pero es una corriente bien pequeñita, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Que si yo llego y subo mucho el voltaje, este voltaje lo elevo demasiado, ¿ya? Lo
elevo por encima del valor máximo fijado en las hojas de datos del transistor, entonces lo que voy a conseguir es que la corriente pues logre circular y lo va a hacer de manera abrupta, ¿no? De golpe. Y por eso se conoce ese voltaje como un voltaje de ruptura, ¿no? O sea, aquí el transistor está bloqueando el paso de la corriente, no logra pasar la corriente. Si logra pasar es un poquito de corriente. Entonces, si yo subo mucho el voltaje de polarización inversa, ¿ya? Entre colector y base, lo que voy a hacer es alcanzar ese voltaje de ruptura en algún momento y se rompe, como quien dice, el aislamiento, ¿ya? Del transistor y ya no es una corriente chiquita que va a pasar, sino que pasa una corriente bien alta. Y el transistor no está diseñado para trabajar de esa manera y se va a sobrecalentar inmediatamente, la temperatura se le crece de manera abrupta y se va a quemar. ¿Ok? Bien, aquí dice que normalmente este voltaje de aquí, ya el voltaje inverso entre colector y base puede estar entre 20 voltios y 300 voltios dependiendo del transistor, ¿no? Ya un transistor, por ejemplo, de potencia podría tener hasta 300 voltios. Es que es un voltaje bien alto, ¿no? En corriente directa. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Eso sería básicamente, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender de esta diapositiva. Que pues tenemos voltajes inversos en los transistores. A veces se pueden presentar esa clase de voltajes, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando del voltaje inverso colector base. Y ese voltaje inverso no debería ser muy alto, ¿no? Porque se puede alcanzar el voltaje de ruptura del transistor y se va a destruir porque la corriente empieza a crecer mucho. Bien, acá tenemos el otro caso en donde podemos tener, en cambio, un voltaje inverso entre colector y emisor, ¿ya? Y este es el caso realmente más común, ¿no? Nosotros estamos viendo ahorita o vamos a estudiar con mayor detalle la configuración emisor común, ¿no? El tipo de polarización emisor común del transistor. Y ahí, cuando nosotros vemos eso, podemos tener en cierto momento un voltaje inverso o un voltaje de polarización entre colector y emisor, ¿no? Y ese voltaje en cierto momento será bloqueado, ¿no? Se dice que es bloqueado, ¿ya? Entonces, si se sube mucho ese voltaje, ese voltaje entre colector y emisor puede dejar de ser bloqueado, se alcanza un voltaje de ruptura entre colector y emisor y la corriente circula. Bien, pero bueno, enfoquémonos en lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? En esta diapositiva. Ya, aquí nosotros tenemos un gráfico que nos permite estudiar qué sucede, ¿no? Cuando nosotros polarizamos de manera inversa la juntura colector-emisor, ¿ya? Y se está considerando que la base está desconectada, ¿no? Como se puede ver aquí. Por eso dice con la base abierta. No hay circulación de corriente por aquí. Simplemente el transistor está trabajando con las fuentes externas conectadas entre emisor y colector, ¿ya? Se puede apreciar que la fuente externa que está relacionada con el circuito del emisor base está en serie con la fuente externa que está relacionada con el circuito colector base, ¿no? Como se ve aquí. Entonces la fuente llamada VBE está en serie con la fuente que se llama BCB, ¿no? ¿Por qué queda en serie? Porque la base está desconectada, ¿ok? Entonces queda ahí directamente en serie. Estos dos voltajes se están sumando, ¿ya? Por la ley esta de que aquí nosotros tenemos un más y acá es un menos. Entonces estas dos fuentes se están sumando, tienen signos opuestos. Se están sumando y es como que yo aquí, estas dos fuentes se me conviertan en una sola fuente. En una sola fuente que está conectada pues que está conectada entre colector y emisor. Una sola fuente que va a tener un voltaje igual a VBE más VCB, ¿ya? Entonces, esa sola fuente, pues como les digo, va a estar aquí conectada acá y acá, ¿no? Se convierte en una sola fuente. Entonces, es un voltaje más alto, ¿no?
voltaje más alto. Dos voltajes sumados que están polarizando de manera inversa entre colector y emisor al transistor, ¿ya? Entonces se presenta una corriente de fuga. Voy a borrar nomás aquí esto, borremos. Y esto acá también borremos. Ya, entonces se presenta una corriente de fuga. Aquí está la corriente de fuga. Esa corriente pues trata de circular, ¿no? Por el camino entre colector y emisor. Trata de pasar esta parte de aquí, ¿ya? Trata de hacer eso. Eh, el transistor se lo impide porque está polarizado de manera inversa en este momento. Está polarizado de manera inversa. Y igualmente como antes, nosotros en el datasheet del transistor, pues vamos a tener un máximo voltaje de bloqueo, ¿no? El que le llaman el voltaje de ruptura. Ese voltaje no debería alcanzarse, o sea, la suma de estas dos fuentes no debería llegar a ser el voltaje de ruptura porque en ese momento el transistor ya no puede bloquear el paso de la corriente y permite que circule la corriente y esa corriente va a ser bien alta, ¿ya? La corriente de fuga es una corriente chiquitita, ¿no? Que asoma porque es así, ¿no? El material semiconductor no es perfecto, deja pasar alguito de la corriente, pero es una corriente bien pequeña en el orden de los microamperios, cuando esto está polarizado inversamente. Sin embargo, si sube demasiado el voltaje que está alimentando entre colector y emisor y que lo polariza inversamente al transistor, entonces se puede alcanzar un voltaje de ruptura y ahí sí voy a tener una gran corriente. Fíjense cómo las corrientes aquí las han dibujado, ¿no? Están usando el sentido electrónico de la corriente, ¿no? Que sale desde el negativo de la fuente y va hacia el positivo de las fuentes, ¿no? Así es como en este libro pues han decidido dibujar las corrientes. Ya, nosotros normalmente utilizamos el sentido convencional, o sea, que sale el positivo de las fuentes y va así, ¿no? Circula hacia el negativo de la fuente. Ya, ojo con eso, ¿no? Solo es una observación. El hecho de que aquí en el libro le estén dibujando así no quiere decir que está mal. Ya, es el sentido electrónico nomás de las corrientes que se están usando. Acá, también, ¿no? Acá también están usando el sentido electrónico de la corriente. Bien, entonces, hay que tener cuidado de alcanzar esos voltajes de ruptura porque los transistores se destruyen. Bien, el transistor, pues, recordemos que tiene un circuito de entrada y un circuito de salida, ¿no? En la configuración emisor común, que es la que nosotros vamos a estudiar. Ya, eh, esta es la que vamos a estudiar. Ya, hay otras configuraciones, la base común y la colector común, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la emisor común. Ya, la potencia en el circuito de salida de ese transistor va a ser igual al voltaje entre colector y emisor multiplicado por la corriente de colector. ¿Ya? Aquí en esta gráfica ustedes ven lo que sería el lugar geométrico, ¿no? El lugar geométrico de las potencias, ¿ya? Máximas que podría tener un transistor, ¿no? O sea, yo no podría calcular o no debería hacer trabajar, perdón, al transistor en puntos que no estén, que estén más allá de esta curva, ¿no? Por ejemplo, más allá de esta curva, más allá de esta curva, ¿no? Este es el límite máximo de operación de la curva. O sea, yo no podría tener puntos de trabajo por acá, o por acá, o por acá, o cualquier punto que no esté por debajo o dentro de esa región. O sea, los que voy ahorita a dibujar con verde son puntos de operación seguros, donde la potencia del transistor es una potencia que el transistor puede manejar sin problema, ¿no? Estos puntitos verdes que están dentro de esta región, que le llaman la zona de operación segura, voy a resaltar con un color suave. Pongámosle amarillo a ver si ahí está, ¿no? Un color suavecito. Esta zona de aquí le llaman la zona de operación segura, la SOA.
Ya, esa es la SOA. SOA, ¿no? La zona de operación segura. Safety Operating Area en inglés. Entonces, cualquier valor de potencia que yo calcule en un transistor, la potencia se calcula con esta ecuación. Voltaje colector emisor por la corriente de colector. Cualquier valor de potencia en transistor que me dé valores así como estos, ¿no? De potencia, se dice que son potencias seguras, ¿ya? Sin embargo, si yo me paso de este lugar geométrico aquí, justito en esta línea, se forman las potencias máximas, ¿no? Entonces, si yo uno todas esas potencias máximas, me da esta línea, ¿no? Por eso le llamamos lugar geométrico de la potencia máxima, ¿ya? Y me paso esas potencias máximas y me ubico con valores de potencia calculados en esta zona de acá allá. Entonces, esos ya son valores inseguros de potencia, ¿no? Valores muy altos de potencia para el transistor que estarían sobrecalentándolo y lo van a destruir, ¿no? Tarde o temprano. Como son semiconductores, los transistores se destruyen por temperaturas altas, ¿ya? Grandes temperaturas dañan a los semiconductores. Entonces, ese es el asunto, ¿no? A eso se refiere esta, esta curva o esta gráfica, ¿no? ¿Ya? Bien, aquí dice, ¿no? Curva de máxima disipación de potencia de un BJT en configuración emisor común. Eso es lo que ustedes están viendo en este momento. ¿Ya? Entonces, este gráfico aplica para la configuración emisor común. ¿Cómo se calculan las potencias en el circuito de emisor común? Se calcula multiplicando el voltaje de colector emisor por la corriente de colector. ¿Ya? Esta es la potencia de salida de esa configuración emisor común. ¿Ya? Entonces, esa potencia de salida debe estar siempre, los valores calculados deben estar siempre ubicados en la zona de operación segura. ¿Ya? ¿Y cómo yo ubico estos puntos dentro de la zona de operación de segura? Les hago esa pregunta. ¿Cómo yo ubicaría estos puntos dentro de la zona de operación segura? Piensen un poquito, por favor. Ok, yo los ubicaría estos puntos, ¿no? Así. Miren, lo que quiero que se den cuenta es esto. Aquí me están dando un punto, que se supone que es el máximo, ¿no? Si yo calculo varios de estos puntos y los uno, estos máximos, voy a formar esta curva que está aquí, ¿ya? Ahora, fíjense que este punto dice que se lo ha calculado multiplicando el voltaje colector emisor en este punto multiplicado por la corriente de colector en este punto de aquí. ¿Cuánto es la corriente de colector en ese punto en particular? Entonces, en este punto la corriente de colector, ¿cuánto vale? 30. ¿30 qué? Miliamperios, ¿no? 30 miliamperios. Y en este punto de acá, el voltaje colector emisor, ¿cuánto vale? 10 voltios. Entonces, 10 por 30, ¿cuánto me da? 10 voltios por 30 miliamperios, ¿cuánto me da? Esa es la potencia que se está determinando en ese instante. ¿Ya? 10 por 30 miliamperios, sería 3 por 30 por 10 a la menos 3. Eso me da 300 por 10 a la menos 3 y eso es 300
Milivatios, que justamente, si ustedes se dan cuenta, aquí dice que hay pues 300 milivatios. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿y por qué dijeron que esta era la curva máxima? ¿De dónde sacaron esto? Este gráfico de aquí viene del datasheet del fabricante del transistor, ¿ya? Entonces, el fabricante del transistor les está diciendo a ustedes cuál es el lugar geométrico de las potencias máximas, ¿no? Y ustedes deben procurar que ese transistor pues no trabaje con potencias que superen a ese lugar geométrico, ¿ya? Entonces, estos valorcitos, los que están aquí con color verde, son calculados con corrientes y corrientes colector y voltaje colector emisor dentro de la zona de operación segura, que estén dentro de esa zona de operación segura, ¿ya? Esos son los valores adecuados de potencias para el transistor en su circuito de salida. Muy bien. Entonces aquí en esta nueva diapositiva nosotros vemos lo que es el ejemplo, ¿no? De una hoja de especificaciones de un transistor. Aquí se puede ver al transistor 2N4123. Ya normalmente las hojas de especificaciones técnicas vienen como por secciones, ¿no? Vienen indicando parámetros en secciones, ¿no? Por ejemplo, las especificaciones máximas. Entonces ahí viene un montón de parámetros relacionados con las especificaciones máximas del transistor, ¿ya? Las características térmicas, entonces ahí en la tabla de hojas de datos vienen parámetros relacionados con las características térmicas del transistor, ¿ya? Características eléctricas, lo mismo, puros parámetros relacionados con características eléctricas del transistor, características de encendido, ¿ya? Es decir, cuando el transistor está encendido, está funcionando, operando. Características de pequeña señal, ¿ya? También tenemos eso. Y así, pues, eso sería, ¿no? Lo relacionado con las hojas de especificaciones. Son un sinnúmero de parámetros, ¿ya? Que asoman en los transistores, ¿no? Ya entonces, cuando uno hace diseños ya de circuitos electrónicos y tiene algo de experiencia, ¿no? Logra entender estos parámetros, qué es lo que son, qué significan, ¿no? En este curso, pues no vamos a profundizar, ¿no? En el significado de ellos. Eh, por ahí uno que otro podríamos entenderlo en este momento. Ya, por ejemplo, miren aquí especificaciones máximas. Dice el voltaje entre colector y emisor con la base abierta, ¿no? ¿Se acuerdan? Este lo vimos hace un momentito. Y era ese voltaje de ruptura, ¿no? ¿Se acuerdan? No debe alcanzarse ese voltaje de ahí. ¿Ya? Si se alcanza ese voltaje, lo que vamos a ocasionar es que el transistor empiece a circular, a hacer circular corriente en polarización inversa y lo va a destruir. Entonces, para este transistor 2N4123, que luce así como este dibujo que está aquí, ¿ya? Para este transistor, este, nosotros pues dice que no podemos superar los 30 voltios. Ya, porque haríamos que circule corriente en polarización inversa y lo destruiríamos, ¿no? Bueno, así hay un sinnúmero de parámetros. Miren, parámetros características térmicas también. Recuerden que los transistores pues son semiconductores, ¿ya? Y sus características pues dependen de las temperaturas también, ¿ya? Bien, hay muchas características aquí. Aquí está el beta, la ganancia, ¿no? Cuando se lo hace trabajar a ciertas condiciones. Esto es para cuando está amplificando. Por ejemplo, las características de pequeña señal se pueden usar o son parámetros importantes a considerar cuando el transistor lo están haciendo trabajar en amplificación. Entonces aquí, por ejemplo, Small Signal Current Gain dice. Entonces, eso se refiere al beta que nosotros hemos estudiado, ¿no? El beta, ¿sí o no? Que era la corriente de salida, o sea, la corriente de colector sobre la corriente de base, que es la corriente de entrada.
Dice que puede tomar un valor mínimo de 50 y un valor máximo de hasta 200 en este transistor. O sea, él puede amplificar hasta 200 veces, cuando trabaja en condiciones máximas, hasta 200 veces la corriente de entrada, que es la corriente de base, en la configuración emisor común. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la polarización del BJT, ¿no? Polarización DC del BJT. A ver, estos transistores para operar, ellos necesitan que nosotros los alimentemos, ¿no? Miren, esta es la configuración emisor común. El transistor de por sí así suelto, digamos que no está energizado, sino que simplemente está ahí suelto sobre una mesa. Ese transistor no va a hacer absolutamente nada, ¿ya? Él puede ya sea interrumpir corriente, puede dejar pasar corriente o puede amplificar una corriente. Pero así sueltito el transistor por sus propios medios, él no puede llegar y hacer, pues, amplificar una corriente. O sea, por ejemplo, digamos que yo tengo no sé, un transistor, ¿ya? Un transistor ahí. Se supone que el circuito de salida es el circuito que tenemos entre colector y emisor, y yo llego y le conecto aquí una fuente de voltaje, ¿no? Entre colector y emisor. Y yo espero que al momento de conectar así al transistor, yo espero como que el transistor llegue y me haga grande la corriente de colector. Ya que voy a poner una resistencia que limite el paso. Eso no va a suceder, ¿no? No es que va a suceder eso. Ya, realmente lo que para poder conseguir, por ejemplo, que amplifique la corriente de colector, yo necesito un circuito de base, ¿no? Aquí, un circuito adicional en la base, ya, y es la corriente de la base que inyecta cierta energía, ¿ya? Que funcionando en conjunto con la fuente que tengo entre colector y emisor, y eso hace que pueda haber una amplificación acá en el circuito de salida. ¿Ya? Entonces se necesita la energía externa. Se necesita la energía externa de de estos circuitos, o sea, la energía de las fuentes externas, para hacer que el amplificador pues opere, ¿no? Y amplifique las corrientes, ¿ya? Porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? O sea, el transistor cuando decimos amplifica corriente, no es que está creando más energía, él está tomando energía desde otro medio, ¿ya? Para lograr amplificar la corriente. ¿De dónde toma la energía para lograr amplificar la corriente que pasa a través de él entre colector y emisor, es decir, la corriente de colector? ¿De dónde toma la energía para amplificar esa corriente? Es de las fuentes externas. ¿Ya? De ahí es que toma la energía para lograr hacer más grande a la corriente. Bien, entonces, la polarización de ese del BJT se refiere a eso, se refiere a la manera en la que interconectamos al transistor a las fuentes externas para que él haga su trabajo, ¿no? Normalmente el trabajo que hace, ¿ya? Es el de dejar pasar corriente, no dejar pasar corriente o amplificar la corriente que pasa a través de él, ¿ya? Entonces, polarización. Polarizar es aplicar un voltaje DC a un transistor para encenderlo de tal modo que éste pueda amplificar una señal AC, ¿ya? Una señal de corriente alterna. Normalmente eso es lo que se hace, ¿no? Se tiene una señal de AC y esa señal es la que se la amplifica en el colector, ¿ok? Bien, el punto de operación, ¿ya? El punto de operación es la entrada, dice que la entrada DC, ya, establece un punto de operación fijo o inmóvil, ¿no? Inmóvil significa, en inglés se dice quiescent, ¿no? Llamado el quiescent point, a veces representado con la letra Q, ¿no? Donde Q significa quiescent, que en español significa inmóvil. Ya entonces, cuando nosotros energizamos a un transistor, ya con las fuentes externas de alimentación, llevamos al transistor a unos valores, ya sea de voltaje de colector emisor, por ejemplo. Yo cuando energizo mi transistor con un valor, unas fuentes externas, ya el transistor responde, ¿no? Y ubica su corriente en un valor y su voltaje en un valor, ¿no? ¿Ya? Y como son fuentes de corriente continua que no fluctúan, hacen que el transistor pues se quede ahí trabajando permanentemente en ese voltaje colector emisor y en esa corriente de colector.
¿ya? Es la respuesta que tiene el transistor, ¿ya? Digamos, por ejemplo, yo tengo un transistor, aquí está mi circuito de la base, y acá está el circuito del colector, ¿no? Ahí tengo una resistencia y ahí está el circuito de colector, ¿no? Entonces, eh, por aquí viene la corriente de base y por acá viene la corriente de colector, ¿no? Acá abajo está la corriente de emisor, pero la corriente de emisor por lo general es bien similar a la corriente de colector, ¿no? Entonces, aquí está la corriente de emisor, que es prácticamente la misma que la corriente de colector, ¿no? En tal caso, yo lo que podría hacer es asumir como que la corriente de colector pasa, ¿no? Entre colector y emisor y es la misma corriente de emisor, ¿no? Bien, entonces fíjense, esto es lo que yo les decía, ¿no? Y cuando se lo energiza así al transistor, pues se lo lleva a un punto de operación, ¿no? Y ese punto de operación es estático. Ya, por ejemplo, aquí me están diciendo que el voltaje colector, en el punto B de este gráfico, el voltaje colector emisor se ubicó más o menos en unos, tal vez, 8 voltios, ¿no? O 7 voltios por ahí. Entonces, ese voltaje colector emisor es el voltaje entre este punto y este punto. Ese voltaje es de 7 voltios, según el gráfico, ¿no? Cuando trabajamos en el punto de operación B, en este que está aquí. Ese es el valor en el que se estabiliza ese voltaje. Ahí se queda el transistor trabajando, ¿ya? Y la corriente de colector, la corriente que está pasando por el circuito de salida, este de acá es el circuito de salida. Esa corriente de ahí dicen que está en el orden, pareciera como unos 11 miliamperios, ¿no? O 12 miliamperios, que es este punto que está acá. Entonces, esta corriente de aquí, la corriente de colector, dice que vale aproximadamente 12 miliamperios, ¿no? Y el transistor pues trabaja en esos puntos de operación, se dice, un voltaje colector de 7 voltios, ¿ya? Y una corriente de colector de 12 miliamperios, y esos valores se mantienen estáticos, ¿no? O inmóviles. Quiescent en inglés, ¿no? Por eso le llaman el Q-point, ¿ya? Bien, a eso se refiere el punto de operación. Ya, entonces, la operación del transistor puede ser en la región activa o lineal, también puede ser en la región de corte o en la región de saturación, ¿no? Aquí nosotros vemos los puntos que ven en el gráfico que está mostrado aquí. Por ejemplo, el punto C, el punto B y el punto D, esos tres puntos están dentro de esta región que está aquí, ¿ya? Que aquí está con color blanco esta región, ¿no? Esta región, recuerden, es la zona de operación segura, en donde el transistor tiene potencias que son seguras, ¿no? No lo van a sobrecalentar demasiado, ¿ya? Esta región se le dice región activa, ¿ya? ¿Por qué se le dice región activa a esta región de aquí, la que está con blanco aquí en este gráfico? Porque el transistor trabaja en modo de amplificación, o sea, a la corriente de base la refleja acá, pero amplificada, ¿ya? Eso es lo que hace el, ¿cómo es que es? El transistor, ¿ok? Esta corriente que está aquí se la refleja acá, pero amplificada. Un factor puede ser un número medio grandecito, ¿no? Por ejemplo, la corriente, cuando les digo amplificada es porque la ecuación es así. Corriente de colectores beta veces la corriente de base. Entonces, el factor de amplificación es este de aquí, el beta, lo que le llaman la ganancia. Y ese beta puede tomar valores altos, 300, digamos, ¿no? Entonces, beta sería 300 por la corriente de base. Y eso es la corriente de colector. Por eso la corriente de colector es un reflejo de la corriente de base. ¿Ya? Sí, es como quien dice la corriente de base, pero amplificada. Entonces, eso es lo que se tiene aquí, ¿ya? En la zona de operación segura. ¿Ok? El punto A
que se muestra aquí, ya es el origen de este sistema, ¿no? O de estas curvas. Es el origen. Ya, estamos con voltaje colector cero y corriente de colector cero. Ya, ya. Yo, si me alejo un poco de ese punto A, si me alejo un poco del punto A, ¿no? Ustedes pueden ver que hay estas zonitas de aquí celestes, ya, por ejemplo, esta, y hay esta zona aquí celeste que es esta que está aquí, esta región, ¿no? Celeste. Ya, estas regiones se llaman la región de cut-off o corte, la región de corte del transistor. Y la región de acá, la vertical, le llamamos región de saturación del transistor, ¿ya? Entonces, en la región de corte, el cut-off del transistor, el transistor está trabajando como, o se lo hace trabajar al transistor como un interruptor abierto. Es decir, que la corriente de colector aquí en el circuito de salida se hace cero. No hay paso de corriente. Si hay paso de corriente es una corriente bien chiquitita, ¿ya? No hay paso de corriente. Por eso ustedes pueden ver aquí el eje vertical es la corriente. Entonces, fíjense que los valores de corriente en el eje vertical a lo largo de toda esta región de aquí son muy cercanos a cero, ¿no? Son muy cercanos a cero. En esta partecita de aquí tenemos prácticamente 0 amperios, ¿no? En esta partecita de acá, ¿ya? 0 amperios, que es esta región que está aquí, ¿no? Esta partecita de aquí, prácticamente 0 amperios, ¿no? De aquí para acá es cero, todo esto amperios. El voltaje puede ser alto, ¿no? Puede seguir, crecer y crecer el voltaje entre colector y emisor, pero la corriente en ese momento se hace cero. Por eso es que es la región de corte, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren hacer trabajar un transistor en la región de corte, deben tratar de hacer que el voltaje entre colector y emisor se haga cero, ¿ya? O sea, de alguna manera hacer el diseño para que el voltaje entre colector y emisor sea cero, ¿ok? ¿Cómo sería eso? Yo le quitaría, pues, la corriente de base y con eso, pues, lo que voy a tener es que no tengo circulación de corriente acá porque la corriente de base ha desaparecido. Ya, y con eso, pues, el voltaje entre colector y emisor puede haber voltaje entre colector y emisor, pero la corriente me parece que les dije, la corriente se va a hacer cero, ¿no? Porque desaparezco la corriente de base. La corriente de colector se hace cero, entonces estaría trabajando yo en la región de corte. O sea, en conclusión, para no hacerlos confundir, si yo quiero que el transistor trabaje en la región de corte, tengo que eliminar la corriente de base, retirar la corriente de base. Yo aquí pudiera poner un interruptor que lo abro y en ese momento quito la corriente de base y con eso no hay corriente de colector, ¿no? Porque la corriente de colector era beta veces la I de base. Entonces con eso llevo al transistor a una corriente muy bajita, ¿ya? Prácticamente cero, porque no tenemos corriente de base, y estaría trabajando en la región de corte, que es esta que está aquí. Ya, en la región de saturación es el voltaje de colector emisor el que es cercano a cero, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, de aquí a acá, de aquí a acá está el voltaje de colector emisor de saturación, el cual es bastante cercano a cero, es muy cercano a 0 voltios. Ya, es esta regioncita de aquí, es un voltaje colector emisor bien chiquitito. Entonces, en la región de saturación hay que tratar de diseñar el circuito de salida para que el voltaje entre colector y emisor se haga bastante cercano a cero, muy cercano a cero. ¿Ok? Bien, eso lo vamos a hablar más adelante. Ya, hay que jugar con el valor de beta. ¿Ok? Bien. Ok, aquí hay otra cosa importante. Estos valorcitos que están acá, que ustedes ven, que dice 0, 10, 20, 30 microamperios, son corrientes de base, ¿no?
¿ya? Estas curvas son de varias curvas que han dibujado aquí en el mismo plano cartesiano. eh, y son muchas curvas porque el transistor responde de manera diferente dependiendo del valor de la corriente de base. Entonces, para la corriente de base de 10 microamperios, así es como se comporta la corriente del colector y el voltaje del colector emisor, como se ve así. Para una corriente de 20 microamperios, la corriente del colector actúa de esta manera, ¿ya? Cuando vamos cambiando el voltaje del colector emisor. La corriente de colector actúa de esta forma para una corriente de base de 30 microamperios cuando el voltaje colector emisor va variando, ¿no? ¿Cómo yo hago variar el voltaje colector emisor? ¿Cómo yo puedo hacer variar el voltaje entre estos dos puntos? Piensa en unos segundos, ¿no? A ver, piensa en unos segundos. ¿Cómo yo puedo hacer variar la corriente de base? Por ejemplo, aquí está cambiando de 10, 20, 30, 40 hasta 80. ¿Y cómo yo puedo hacer cambiar el voltaje del colector emisor de este circuito? Piensen, por favor, un segundo. Bien, para hacer cambiar la corriente de base, yo tendría que usar la fuente que está conectada entre base y emisor. Cambiando el valor de ese voltaje, yo cambio la corriente de base, ¿no? Eso es obvio. Y si yo quiero cambiar el voltaje entre colector y emisor, ¿ya? Yo tendría que cambiar también el voltaje que alimenta, ¿ya? Al circuito de salida, que es este que está acá, ¿no? Con eso yo logro, pues, controlar el voltaje colector emisor. Lo voy variando, ¿no? Entonces, así es como sería. Bien, aquí nos dice operación en la región activo lineal. ¿Qué hay que hacer para trabajar en la región activo lineal? Dice, la juntura base emisora es polarizada directamente y la juntura base colector es polarizada inversamente, ¿ok? Si yo quiero trabajar en la región del corte, la juntura base emisora es inversamente polarizada. O le retiro la corriente, ¿no? A la juntura base emisor. Si yo quiero trabajar en la región de saturación, entonces la juntura base emisor se polariza directamente, o sea, se inyecta corriente a la base, ¿ya? Y la juntura base colector también es polarizada de forma directa, ¿no? Entonces ahí hay que jugar con el beta, la ganancia de corriente para hacer trabajar al transistor en la región de saturación. Bien, vamos a ver entonces, me esperan un segundo, por favor. Ya, vamos a hablar de cómo podemos hacer conexiones a estos transistores, ¿no? Cómo podemos alimentar con fuentes externas a los transistores. Esto se le conocen como las configuraciones, ¿no? De polarización en DC. Ya, se dice DC, DC significa corriente directa, ¿no? Direct current, ¿ya? Y se refiere a fuentes externas de corriente continua alimentando al transistor. Entonces, aquí en esta diapositiva dice lo siguiente. Para definir en la operación del transistor los niveles de DC, tanto de voltaje como de corriente, es decir, definir un punto de operación, se debe primeramente construir una red que establezca a este punto de operación. A continuación, haremos una introducción directa y simple al análisis de la polarización en corriente continua de los transistores BJT, que permitan establecer este punto de operación. Se estudiarán los siguientes circuitos de polarización de transistores en corriente directa. Bien, vamos a estudiar el circuito de polarización fija, el circuito de polarización estabilizado en emisor, la polarización por divisor de voltaje y la polarización DC con retroalimentación de voltaje, ¿no? O con realimentación de voltaje. De estos de aquí, los que más vamos a estudiar son este y este, ¿no? La polarización por divisor de voltaje y el circuito de polarización estabilizado en emisor. De esos de ahí vamos a resolver unos ejercicios incluso, ¿no? Eso vamos a hacer. Bien, entonces aquí nosotros tenemos el primer circuito ya formal con el cual se está alimentando a un transistor para que éste funcione, ¿ok? Es el circuito de polarización fija, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven la fuente
la fuente externa, VCC, ¿ya? La que está conectada pues a la base, perdón, al colector, ¿no? Entre colector y emisor está conectada esta fuente. En este gráfico, aquí a la fuente le están representando simplemente como si fuese un puntito, ¿no? Esto es muy común que lo hagan en los libros de electrónica. A las fuentes las representan así, como un puntito, VCC, ¿ya? Sin embargo, nosotros hasta ahora lo que siempre hemos visto es que una fuente es algo así como esto, ¿no? VCC, ya con dos terminales, con un positivo y un negativo. Ya, entonces, esta forma de dibujar a una fuente es algo extraño ahorita para nosotros. ¿Ya? Y yo lo voy a explicar. Cuando ustedes vean una cosa así como esto, ¿no? Les están diciendo que aquí hay un terminal positivo de la fuente, ¿ya? Y que esa fuente pues está realmente conectada o a este puntito que ustedes ven aquí, está llegando el terminal positivo. O sea, aquí hay una partecita que la voy a poner con color azul, que no está siendo dibujada realmente, que es esta que está aquí, ¿no? La fuente sería así, ahí. O sea, el VCC positivo les llega acá arriba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, cuando ustedes vean que dice esto, VCC así, entonces yo tengo una fuente VCC llamada VCC por otro lado, y el positivo de esa fuente está llegando acá, a ese circulito de aquí, ¿ya? Y el negativo de la fuente, pues tenemos que conectarlo a un lado, ¿no? Para que se cierre el circuito, se lo cierra, se lo conecta acá, al emisor, ¿ok? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, ven así, VCC es que porque la fuente está conectada al positivo, ahí, en ese punto. El positivo de la fuente está conectado a ese punto, perdón, ¿ya? Y por el otro lado, el negativo de la fuente va a ir conectado a, a tierra en este caso, ¿no? En el transistor. Bien, por otro lado, acá yo tengo que dice AC input signal, ¿no? Entonces yo aquí tengo una fuente de corriente alterna, ¿ya? Una fuente de corriente alterna que está conectada también aquí a tierra, ¿ya? Y esta es la AC input signal, es una señal sinusoidal, así, que por lo general puede ser pequeñita, ¿no? Ahí, ¿ya? Esta señal pequeña de corriente alterna entra a la base, ¿ya? Entra a la base. ¿Ok? Y pues está eh, entregando energía en la base, ¿no? Pero la base también recibe algo de energía de corriente continua, ¿no? Fíjense. Entonces, hay dos señales que vienen aquí. Una señal AC, que es la que viene desde esta fuente de AC, y una señal de DC, que es la que está acá arriba, que viene desde la fuente de DC, ¿ya? Entonces, el transistor, ¿qué es lo que hace? Recibe la señal de AC, que es esta que está aquí, y con la energía proveniente de la fuente de DC, hace que esta corriente se haga más grande, se refleje acá en el colector. La corriente que tiene aquí de entrada, AC, toma la energía de la fuente DC y en el transistor, ¿no? El transistor hace eso, toma esa energía de la fuente de DC para a la señal de AC, a la corriente de AC, reflejarla acá en el lado del colector, en el circuito de salida, es esta corriente que está acá, ¿ya? Hacerla mucho más grande, ¿ya? Amplificarla. Miren que aquí está esta ecuación, que la corriente del colector es beta veces la corriente de base. Entonces esta corriente de aquí se amplifica, ¿no? La señal de alterna que llegó a la base, acá se va a ver también. Ustedes van a tener acá en el colector, van a tener una señal de corriente alterna, ¿sí? ¿Ya? Más grande, amplificada, tal vez la dibujé muy pequeña. Va a ser una señal más grande, digamos así, ¿ya? En comparación con la que entró en la base. Y pues llega aquí, y aquí dice que
sale, aquí es en donde a mí me interesa que esta señal sinusoidal salga del transistor, ¿no? Del circuito del transistor, se la mande a otro lado, ¿no? Por eso dice aquí la señal de salida AC. Ya, entonces, ¿qué se consigue hacer? Se ha amplificado la señal de entrada, que era una corriente alterna, entra a la base, toma la energía de la fuente externa, la fuente DC, se amplifica, se hace más grande gracias a esa energía de la fuente externa. Eso se refleja aquí en el colector. Tenemos una señal de corriente alterna más grande en el colector. Llega a este punto y aquí miren lo que hay. Dice AC output signal y colocan este elemento. Este elemento es un condensador. Ya, el condensador, ¿qué es lo que hace? El condensador llega y lo que va a hacer es que en este punto que ustedes ven aquí, vamos a tener una señal de alterna, pero totalmente alterna, o sea, que está alineada con el eje horizontal. Así, ¿ya? O sea, no está elevada como se puede ver en la de acá. Con respecto al eje horizontal, aquí se puede ver cómo se elevó la señal de corriente alterna, no se subió. ¿Por qué se subió la señal de corriente alterna con respecto al eje horizontal? Porque esta señal recibe energía de la fuente de DC. Entonces es una señal que va a tener lo que le conocen como una componente de DC, o sea, está como elevada, está como un nivel elevada, ¿no? Un voltaje elevado. Todos los valorcitos que ella tiene vienen sumados con un valor de voltaje DC, por eso es que quedan así, por encima del eje horizontal, ¿ya? El condensador, entonces, cuando ustedes le pasan esta señal de aquí al condensador, el condensador filtra la componente de DC, ¿ya? No la deja pasar esa componente de DC. Y esta onda pues se va para abajo y se sitúa simétricamente con el eje horizontal, como se puede ver aquí. Como se está situada pues simétricamente con el eje horizontal, ¿no? O sea, el área que ustedes ven aquí, positiva, es la misma que el área que está acá abajo, negativa, ¿no? La componente DC desapareció, se hizo cero. Entonces, en la curva de acá había componente DC, en la curva de acá no hay componente DC, solo hay componente AC, ¿ya? Por eso también es que se conecta este condensador acá, ¿no? Para que si la señal de entrada de corriente alterna tiene algo de componente DC, esa señal desaparezca, ¿no? De componente DC y solo le entre componente AC aquí, ¿ya? Bien, este circuito de polarización fija, pues, tiene la característica de que nosotros, pues, conectamos estas dos resistencias, ¿no? La resistencia en la base y la resistencia de colector, ¿ya? Eh, bien. Eso sería, ¿no? Y aquí están las ecuaciones. Acá están las ecuaciones. Dice que el voltaje entre base emisor es 0,7 voltios. El voltaje de este punto a este punto es de 0,7 voltios. La corriente de emisor, la corriente que viene por acá, ¿ya? Es igual a beta más uno la corriente de base, ¿no? Así yo podría calcular la corriente que está pasando por el emisor. Beta más uno, corriente de base. Y la corriente de emisor por lo general es bastante igual o bastante similar a la corriente que tenemos en colector por acá arriba. Ya por eso nosotros decimos como que la corriente pasa por aquí, ¿no? Porque estas dos corrientes son muy parecidas. La corriente de colector es muy parecida a la corriente que yo tengo aquí abajo en emisor. Por eso se asume pues que como que la corriente de colector pasa por colector emisor y sigue circulando, ¿ya? Y es por esta razón, porque la corriente de emisor es muy parecida a la corriente de colector, ¿ya? Y finalmente, si yo quiero calcular la corriente de colector, sería la ganancia multiplicada por la corriente de base. Beta veces la corriente de base. Ujú. Bien, eso sería con respecto a esta configuración, ¿no? Ahora, si yo ya quiero sacar, por ejemplo, cuánto es igual la corriente de base, a cuánto sería igual la corriente de base, yo necesitaría hacer un análisis, ¿no? De la malla base emisor, ¿ya? Entonces, en corriente continua. La malla base emisor forma este circuito que está aquí. Aquí está la fuente, la resistencia y la juntura base emisor, ¿ya?
Entonces, fíjense que es la misma, aquí yo dibujé la fuente, ¿no? La fuente viene así y voy a analizar ahorita esta parte del circuito. Esta parte del circuito es la que yo voy a analizar ahorita. Voy a ver la malla base emisor. Entonces es como que yo tuviera la corriente así, ¿no? Que se va por acá. Viene así, viene así, viene así y se encierra aquí, ¿ya? Esa es la corriente, o es la corriente de malla que ahorita voy a analizar, ¿no? Y lo hago con la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Entonces es el mismo gráfico que ustedes ven aquí, ¿ya? Entonces, si aplico la ley de voltajes de Kirchhoff, LVK o KVL en inglés, aquí le están poniendo KVL, en esta malla, yo voy a tener pues esta ecuación que ustedes ven aquí, ¿no? Si empiezo por aquí, entonces esa corriente viene, aquí me encuentro con un negativo, ¿ya? Bueno, aquí le están colocando al revés, ¿ya? A ver, vamos a hacer para que salga la misma ecuación, ¿ya? Aquí más bien están tomando como que la corriente, para que salga esa ecuación que ustedes ven ahí, la corriente la están poniendo al revés, ¿no? Realmente la corriente vendría así, ¿ya? La corriente de malla haría algo así como esto, perdón. Así iría la corriente de malla, al revés. Ahí iría la corriente de malla. Entonces, yo me ubico, por ejemplo, aquí en este punto, ¿no? ¿Se acuerdan que para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en una malla, yo me ubicaba en un punto y de ahí iba viendo cómo iba la corriente de malla? La corriente de malla va para abajo, se encuentra con la polaridad positiva del VCC, entonces yo coloco más VCC en mi ecuación. Sigue mi corriente de malla y me encuentro con la polaridad negativa del voltaje entre base y emisor, esta que está aquí abajo, entonces coloco menos VBE, como está aquí en la ecuación. Y continúa mi corriente de malla, sigue y se encuentra con esta polaridad negativa de la resistencia RB, ¿ya? Y entonces coloco el voltaje en RB es igual a menos IB por RB. Esto es ley de Ohm, ¿ya? Y esta es mi ecuación que me va a permitir calcular la corriente en la base. Despejando la corriente de base me queda que la corriente de la base, la corriente de la base, va a ser igual a VCC menos VBE dividido para RB, ¿ya? Entonces, este es el circuito de entrada. La malla de base emisora es el circuito de entrada del transistor. Importante, para el análisis en DC, los condensadores tienen alta impedancia, ¿no? Recuerden que el circuito original tenía unos condensadores, ¿no? Esos condensadores, como son de alta impedancia, tienen una alta resistencia o actúan como circuitos, una alta impedancia, perdón, actúan como circuito abierto, o sea, desaparecen. Cuando yo analizo para las fuentes de corriente alterna, de corriente directa, perdón, los condensadores simplemente desaparecen, como que no existieron. Por eso es que aquí en el gráfico no los estoy considerando, ¿no? Se comportan como circuitos abiertos y por eso no se muestran en esta figura, ¿ya? Bien, se puede concluir aquí que la corriente en la base depende de la resistencia de la base, ¿no? El voltaje base emisor es un voltaje que se mantiene bastante estable, puede cambiar un poco con la temperatura, pero se mantiene bastante estable, ¿no? Y el voltaje VCC es un voltaje fuente externa, ¿no? Que también es constante. Entonces, aquí la corriente de base depende exclusivamente de la resistencia de la base, ¿no? En el circuito externo, ¿ya? O el circuito de salida, más bien, de esta configuración emisor común, ¿ya? Con polarización fija, nosotros pues tenemos esto de aquí, ¿ya? Se ve que está la fuente BCC conectada con la resistencia RC esa resistencia RC está conectada con el transistor, ¿no? Y esos tres elementos están en serie. Entonces yo aquí aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, la misma cosa, puedo sacar esta ecuación que está aquí, ¿ya? Entonces fíjense, yo aquí tengo una malla, que es esta que está aquí, ¿ya? Entonces puedo determinar, ¿no? La ecuación, por ejemplo, veo que tengo más BCE, continúo en la malla y me encuentro con un menos BCC,
sigo en la malla, sigo yendo en la malla y me encuentro con el más de RC, ¿no? Entonces sería más IC por RC. Y eso es igual a cero. Despejando BCE, me queda la ecuación que está aquí abajo, ¿no? Que es BCC menos IC por RC. ¿Ya? Esa ecuación, entonces, muestra que el voltaje del colector emisor depende exclusivamente o sobre todo del valor de la resistencia que yo le coloque, ¿no? Al circuito externo, ¿ya? La corriente de colector, recuerden, también depende de la ganancia beta, ¿no? ¿Ok? Dice, IC depende del beta, por esto el valor de RC no influye en el valor de IC, ¿ya? Sin embargo, sí influye en el valor de BCE, ¿ya? A su vez, BCE sí influye en el valor de IC, entonces a la larga, si ustedes cambian RC, sí va a influir en IC, ¿no? Como lo muestra la ecuación de arriba. Ujú. Bien, creo que por esta clase podemos llegar hasta aquí nomás, ¿no? En la siguiente clase vamos a resolver un ejercicio relacionado con este tipo de configuración, ¿no? O de polarización del transistor. La configuración de polarización fija. Gracias.